el 58% de los privados de libertad tienen una prisión preventiva. Es decir, para que la gente entienda, este es un grupo de personas que está en la cárcel, pero que a ellos no se le ha hecho juicio. El 58% de la gente que está en una cárcel aquí no se le ha hecho juicio. Y me gustaría saber si el presidente de la República y el presidente del Senado, ellos trataron esa problemática que tiene nuestro país en esa cumbre judicial iberoamericana. Estamos hablando de 26,000 personas, señor. Eso es una ciudad. 26,000 personas en cárceles preventivas. Aplauso a nuestro querido doctor Iván Silva. Sí. Doctor, cuéntenos qué nos trae hoy. Nada, muy contento, muy feliz. Les traigo un tema interesante, un tema que estaba sobre el tapete toda la semana pasada, porque el día 15 de este mes se celebró la cumbre judicial iberoamericana. En la cumbre judicial iberoamericana, pues, participaron presidentes de altas cortes de diferentes países de Latinoamérica, los presidentes de alta corte de aquí. También participó el presidente de la República. El lema que se puso en esta cumbre, pues, fue la libertad, la igualdad, la solidaridad, la dignidad de los seres humanos. Fue un evento por todo lo alto, y yo quiero, pues, que el señor director, por favor, me ponga un pequeño corte, el primer video. Por favor, señor director, colóqueme el primer video, porque yo quiero aquí ver las declaraciones, parte de las declaraciones del presidente de la República y también del presidente del Senado. Necesitamos una justicia que escuche, que resuelva y que inspire. Una justicia que no se limite a impartir sentencias, sino que contribuya a la cohesión social, a la estabilidad institucional y a la paz duradera. Este es el momento para profundizar nuestra cooperación, intercambiar experiencias, armonizar estándares y crear mecanismos conjuntos que fortalezcan el imperio de la ley en nuestros países. Bueno, yo entiendo que la justicia dominicana ha avanzado bastante, no está quizás a los niveles que uno quisiera que esté, pero hemos avanzado bastante. Han dicho que en cuanto a la tragedia del Jet Set, el sistema ha sido lento para hablar sobre el tema. Miren, lo que pasa es que el Ministerio Público está en una fase de investigación en la cual tiene prohibido hablar, precisamente para poder garantizar el debido proceso. Ahí está, don Iván. Muy bien. Bueno, yo quería colocar esas entrevistas que se hicieron, esos pequeños cortos de esta cumbre judicial iberoamericana, porque yo quiero preguntarle al presidente de la República y también al presidente del Senado, que si en esa cumbre se habló de que el 58% de los privados de libertad en la República Dominicana, pues, tienen una prisión preventiva. Es decir, para que la gente entienda, este es un grupo de personas que está en la cárcel, ¿verdad? Pero que a ellos no se le ha hecho juicio. Y muchos de ellos tienen 1 año, tienen 2 años, tienen 3 años ahí y no se le hace juicio. Es decir, están en la cárcel de manera preventiva. Entonces, el 58% de la gente que está en una cárcel aquí no se le ha hecho juicio. Y me gustaría saber si el presidente de la República y el presidente del Senado, ellos trataron esa problemática que tiene nuestro país en esa cumbre judicial iberoamericana. Estamos hablando de 26,000 personas, señores. Wow. 26, eso es una ciudad. 26,000 personas en cárceles preventivas. Esa es la eficiencia, esa es la efectividad de nuestro sistema de justicia. Fue de eso, señor presidente, que se habló en esa cumbre iberoamericana, o fue un asunto de figureo, de ustedes ir a figurear, cócteles muy bonitos, picaderas, gastar el dinero del Estado Dominicano, gastar nuestro dinero. ¿Qué fue lo que se hizo ahí en esa cumbre? ¿A cuáles fueron las conclusiones que se llegó? Se supone que la justicia lo que tiene que hacer es crear valores nobles de convivencia, señores. De eso se trata la justicia. Pero yo quiero que ahora, por favor, el señor director me coloque
el otro video, porque yo quiero saber si también el presidente de la República y el presidente del Senado trataron este tema que vamos a poner ahora en este próximo video en la cumbre judicial iberoamericana. Cero ocio, cero corrupción, cero droga, cero teléfono, cero peaje. Bueno, como ha dicho el ministro Bonilla, ya esta etapa de 2.400 está en sus últimos momentos constructivos y hemos solicitado desde el gobierno al sistema penitenciario, el gobierno ha solicitado al sistema penitenciario que envíe privados de libertad que están en la última fase de su pena, en la modalidad de medio libre, para que trabajen y contribuyan. García Fermín, que fue excelente como rector. Ya. Señores, miren, yo creo que el profesor se dejó coger en su buena fe. Yo creo porque que para sí. mí es un hombre serio, es un hombre decente, pero el profesor ahí lo cogieron y abusaron de él. Señores, estamos hablando aquí de la cárcel de la Victoria. En la cárcel de la Victoria nosotros tenemos alrededor de 7.500 personas. Es la cárcel que más gente presa tiene en la República Dominicana. Y para eso, para solucionar esa sobrepoblación en esa cárcel y las condiciones que están estos internos, pues lo que se hizo fue que se construyó la cárcel de las Parras. La cárcel de las Parras o la Nueva Victoria es una cárcel que le costó al pueblo dominicano unos 7.000 millones de pesos. Señores, ¿cuántas cárceles nosotros podemos hacer con 7.000 millones de pesos? ¿Sabes lo que es esa cantidad de dinero? Esa barbaridad. Y ahí vemos el profesor que se pone a repetir lo que este señor ministro de la vivienda dice en su discurso. Profesor, no caigan en esas trampas, profesor. Usted no es de esa calaña, usted no es de ese grupo. Porque esta gente en la cumbre iberoamericana, en la cumbre judicial iberoamericana, no hablaron de esos 7.500 reos que están ahí en la cárcel de la Victoria, y que no han podido ser trasladados a la cárcel de las Parras. Y usted sabe qué, profesor, que a usted lo pusieron a hacer eso ahí para ellos legitimar el robo que se ha hecho en la cárcel de las Parras. Para eso fue que usted lo pusieron ahí, para ellos limpiarse la cara, porque ellos tienen su cara sucia y sus manos sucias. Y lo colocan a usted ahí para que sus manos parezcan que están limpias y que sus caras parezcan que están limpias también. Por eso yo quiero, señor director, que usted ahora me coloque, por favor, el próximo video. Yo quiero que usted me ponga el próximo video, señor director. Por favor, escúcheme, porque yo le escuché a usted todas sus mentiras durante 1 hora y media y no dije nada. Estuve pacientemente sentado aquí. Usted sustituyó a un ministro corrupto de la presidencia, el señor Macarrulla, un ladrón, cómplice del desfalco de la cárcel de las Parras. Y yo no lo oí en ningún momento pronunciarse sobre eso. Me dio mucha pena eso, ministro. Perdóneme que se lo diga, pero que tenía ganas de decirse. Eso fuimos nosotros en el Senado de la República, con el ministro administrativo de la presidencia, el que sustituyó al ministro Macarrulla. Y a usted, profesor, lo pusieron a hacer eso, a repetir las palabras del ministro de la Vivienda, para que la gente no recuerde lo que sucedió verdaderamente con la cárcel de las Parras. Y hoy nosotros se lo vamos a recordar. Yo recuerdo perfectamente escuchar al señor Servio Tulio de Finjus, que Finjus, ustedes saben que es un instrumento de presión estructural de la justicia dominicana, de los grupos de poder. Es decir, los grupos de poder utilizan a Finjus para ellos presionar a la justicia en la República Dominicana, presionar a los jueces, presionar a las altas cortes, todo, para que ninguna de esas altas cortes, ninguno de esos jueces, pues lo castigan a ellos. Ellos podrían seguir haciendo lo que les da la gana. Y yo recuerdo escuchar
a Servio Tulio diciendo que la victoria era un acto de crueldad. Y él decía esto, que era un acto de crueldad, por las 7,000 personas que están metidas ahí en esa cárcel. Que era un acto de crueldad porque la Nueva Victoria o la cárcel de Las Parras no se podía abrir porque resulta ser que esta cárcel tenía muchos daños estructurales, muchos errores, muchos problemas en su construcción. Entonces los presos no se podían llevar para allá. De hecho, lo que era la Cámara de Cuentas, en sus investigaciones, lo que encuentra es muchas irregularidades en la cárcel de Las Parras, señores. Y yo quiero ahora hacerle un recordatorio de por qué nosotros le dijimos eso al ministro administrativo de la Presidencia en el Senado de la República. Miren, esa cárcel, la cárcel de Las Parras, ahí participaron 5 consorcios. Uno de ellos fue el consorcio Romy de Rafael Mazzoni. Otro fue el de Pablo Yurul y Asociados, representado por Omar Yurul. Estaba también la construcción, transporte de prefabricados, representado por Daniel Camarena. Estaba MAC Construcciones. Yo quiero que recuerden estos 2 últimos nombres. MAC Construcciones, representado por Víctor L. Macarrulla, el hijo de Macarrulla, del Macarrulla que nosotros mencionamos ahí. Y la otra compañía o el otro consorcio era Woxen SRL, representado por Francisco Pozzoni Grullón. Señores, miren, ustedes no se recuerdan en el 2022 escuchar a doña Miriam Germán Brito decir que la cárcel de Las Parras era un fiasco, y escuchar también a Jenny Berenice, a Wilson Camacho diciendo que la cárcel de Las Parras era un atraco y que los daños que tenía la cárcel de Las Parras eran insalvables, es decir, era un verdadero desastre, no había manera de recuperar esta cárcel. Esa misma que estaba diciendo que la cárcel de Las Parras era un fiasco, ella le firma un adendum a MAC Construcciones y le firma otro adendum de millones de pesos a Woxen SRL. Es decir, la misma que estaba diciendo que eso era uno de los actos, el cuerpo del delito. Que ese era el cuerpo del delito, uno de los actos de corrupción más grandes, un abuso al pueblo dominicano. Ella misma le da dinero a 2 de las compañías que hicieron la cárcel. Es decir, que hicieron ese fiasco, que hicieron ese atraco, que diseñaron todos esos daños irreparables, insalvables de la cárcel de Las Parras. Ella misma le da 90 millones de pesos, óigame, no trae chele, 90 millones de pesos, le firma un adendum, doña Miriam, y después le firma un adendum a la otra de 26 millones de pesos. ¿Usted entiende, profesor, dónde es que usted estaba parado? ¿Usted entiende por qué a usted lo pusieron ahí? Y lo colocaron ahí para que dijera todos esos disparates que usted dijo. Para ellos poderse limpiar las manos del cuerpo del delito, señores. Y la pregunta queda en el aire. ¿Qué hizo cambiar de opinión a Wilson Camacho, a Jenny Berenice y a doña Miriam Germán Brito? ¿Qué los hizo cambiar a todos ustedes de opinión cuando ustedes le entregan a 2 de esas compañías que ustedes decían que eran compañías corruptas, que habían hecho un fiasco y que habían hecho un robo a la nación dominicana? ¿Cómo es que ustedes mismos le pagan a esas 2 compañías? ¿Qué fue lo que le hizo cambiar a ustedes de opinión? ¿Cómo es posible, señores,
que nosotros tengamos esta aberración de la cárcel de las Parras y ahora todo el mundo hace una fiesta y una celebración y ninguna de estas compañías, ninguno de estos consorcios, ninguno de estos representantes que yo le acabo de mencionar fueron a un estrado para ser interrogados. Nada. Todo eso se quedó así. La cárcel de las Parras la hizo Jean Alain. El diseño de la cárcel de las Parras lo hizo el ingeniero Jean Alain Rodríguez. A los trabajadores de la cárcel de las Parras le pagó el ingeniero Jean Alain Rodríguez. Y todo ese desastre y todo ese fiasco de la cárcel de las Parras se quedó en la figura y en la imagen de Jean Alain Rodríguez. Más nadie participó. El caso Medusa terminó en él. Ahí mismo es terminó, así. ahí mismo se acabó todo. Es así, señor, como dice el doctor, ahí mismo se acabó. Se Es acabó así. todo. Ya no hay corruptos, ya no hay ladrones, ya no hay fiasco, ya no hay atraco. Pero está la misma gente ahí. Jenny Berenice sigue ahí. Wilson Camacho, lo que decían que era un atraco, lo que decían todo eso, son los que van a abrir la cárcel ahora. Pues entonces Claro. se tenía razón. El cuerpo del delito. Se tenía razón diciendo que el tema era la judicialización de la política. Pero como claro. un tema total y brutal. Pero claro, porque dime tú, Jean Alain es ingeniero. Era un Para proceso hacer cárcel, de para diseñar percepción. cárcel y para pagar, y para pagar ingeniero y para pagar vaina. Jean Alain es Además que ingeniero. como ellos mismos lo limpiaron. Y Así ahora es. ese mismo cuerpo judicial va a abrir esa cárcel. Entonces el cuerpo del delito. Lo mismo que decían que era un desastre y que esto era un robo y que esto era una, Y que que, esto no era una estaba, aberración. y que no estaba hábil para que presos estuvieran No, ahí. que sí Como iba a los- hundir. Porque los exacto, que porque sí los hundir, que terrenos los terrenos eran movedizos. movedizos. Eso, ahora no son movedizos. No, ya Cambiaron no, la- ya no son o movedizos. fue que movieron la No. cárcel. Yo no sé si la movieron la No, cárcel. no, no, Movieron no. la Ya cárcel. todo ese Por lugar arte de es maña. perfecto. Es perfecto Ya ya. ese lugar El es terreno perfecto. está bien, entonces. Es perfecto. El terreno Y está doctor- bien, ya no hay aberraciones, no hay errores, no hay nada ya. En la No hay cárcel de La Parra. filtraciones. No hay filtraciones. Ya, ok. Ya no hay nada y el Nada, sistema de señores. justicia va a funcionar, doctor, como usted dice el doctor que hay gente que tiene hasta 10 años ahí, no le han hecho juicio, ni han hecho nada. 26,000. La gestión de esa señora, de Miriam Germán, fue la más desastrosa del Ministerio Señores, Público. Una violación La a de los la derechos historia. humanos. Pero tú sabes qué hacen Propiamente. con esos preventivos. Esos preventivos también ahí se mueren ahí. Lo Sí, matan. Muchos, sí. Lo matan. Y de enfermedad también. Coge la policía, Cuidado. lo mete preso, viene una vaina, un fiscal de eso, porque aquí las cárceles preventivas, eso es como ellos les da la gana, y agarran y meten un muchacho de esos ahí en la cárcel y vienen y lo matan en la cárcel. Muchísimos. así. ¿Cuántos muertos? Es decir, de los 25,000 que están ahí, del 58%, ¿a cuántos han matado ahí? En esas, ¿Cuánto? Ya no en esas cárceles preventivas, señores. Si no tienen ¿Cuántos han familia, muerto, Dios se, mío? se embromó todo. Y lo Es a más, morirse que van. Lo No es ni más siquiera Lo terrible- familia, violan, dinero. lo matan, le hacen de todo y no le hacen juicio. Así Y es. no le hacen Y no hay juicio. juicio. Pero- Yo conocí uno yendo a hacer un trabajo a Najayo que le dio una galleta a una mujer y tenía 12 años ahí Jesús María Santísima. Pero- por una galleta. Pero don Iván, lo más terrible es que tienen que tener, la familia incluso a veces tienen que venderlo todo para poder sacar a un preso que simplemente fue por una cachetada, que no está bien, pero 12 años no es la pena que debe de tener. No, y los Es muchachitos, que y los nunca muchachitos, lo habían Exacto, no lo ni siquiera judicializaron. No, exacto. Exacto. pero No mi terminaron amor, un y proceso los con muchachitos él. que están en su barrio sentados y que agarran y hacen una redada y se lo llevan y lo meten Enredada. preso. Que ¿Tú muchas sabes cuántos de veces- esos muchachitos hay metidos en esa Muchísimos. cárcel preventiva? Muchísimos. ¿Y cuántos años tienen ahí? 1, 2 y 3 años. Muchachitos de 17, 18 años. Frustrada Dios su vida entera. Le dañan la vida totalmente. Totalmente. Al que lo meten en una cárcel preventiva y lo dejan 1 año, 2 años sin hacerle juicio, ese muchachito no vuelve a salir más nunca para Que no nada. son No, además, reformatorio. la Por más vida que que hay ahí quiera. adentro. Por La más vida que que hay quiera. ahí adentro. Señores, y aquí tú ves entonces este espectáculo y este show del presidente de la República, el presidente del Senado y un grupo de lambones, con una cumbre de justicia. No, y ahí es que van a Iberoamericana. implementar, don Iván, lo que fueron a aprender para El Salvador. Usted sabe si hay. Ay, Porque fueron a aprender para allá, para El Salvador. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, señores, con No, este porque país. miren, yo no sé si la ministra Faride sabe, si el presidente sabe. Bukele es muy popular en las redes y demás y hacia afuera. Pero ahí Pero no allá habla. hay unos temas. Él metió presa a una mujer que defiende los derechos humanos. Ah. Presa la metió ayer.
porque ella denunció unos maltratos. Yo le he venido diciendo que el gobierno de Bukele no Incluso, es fácil. yo no sé si don Iván tiene conocimiento, porque ya eso política afuera, pero como a él le gusta esa parte, se están investigando los derechos humanos allá y se dice que si él sale del poder, el mismo Estados Unidos que ahora lo apoya con Trump, lo va a meter preso. Por la violación, la propia Por la violación a los violación. derechos humanos. Que es Incluso se universal. dice que ya usted llega a las cárceles de allá y es desnuda la gente, don Iván. Míralo ahí. ¿Quién es Ruth López, la abogada de derechos humanos que critica a Bukele, que fue detenida en El Salvador? Metieron presa a esa mujer Que a Bukele y ahora le da- se teme por su vida, incluso Igual. hasta donde yo escuché. Yo creo que no le va a pasar nada porque él es bien mediático, bien de marketing, el presidente Bukele. Pero aquí queremos copiar, pero esto no es la misma cultura, ni aquí habían ese tipo de bandas. Yo no sé hasta dónde va a ser, don Iván, esa. Yo lo dije que en el segundo mandato Señores, era donde él iba a mostrar quién era. Señores, Porque nosotros, ahora el nosotros marketing tenemos podía. un problema serio con nuestras cárceles. Muy serio. serio. Muy serio, sí. Es decir, cuando tú escuchas que el 58% de nuestros presos son preventivos. Eso es un no desastre. Es que el sistema de Más justicia la no funciona. mitad. Es que solo un justicia es un maldito 42. disparate. Es más de la mitad. don Más de la Iván. mitad. Claro, Entonces, casi un 60. 26,000 muchachos. ¿Tú te imaginas esa vaina? 26,000 hombres y mujeres en la cárcel sin derecho a un ser juicio. Sin derecho a un juicio. Una Sin derecho a violación defenderse. Es una vaina, garrafal es, a los una, es un derechos asunto humanos. delicado, señores. Es un asunto bien delicado. Don Iván, y este tema no puede Y yo ver ser. esta jodida fiesta y ver esta vaina y esta gente burlándose de nosotros y de que haciendo cumbres y vainas de que iberoamericana. ¿Por qué ustedes nos dijeron ahí, en esa cumbre iberoamericana, qué es lo que está pasando con la justicia en este país? Que los fiscales... Que aparece que un fiscal justo. que los fiscales pagan adendum a compañías corruptas. Ustedes nos dijeron eso ahí. Ay, Jesús. Exacto. Y una cárcel que se suponía que era una cárcel que no iba a servir para absolutamente nada, hoy la abren hasta con arena bombos y movediza. No, platillos. hoy es la mejor. Hoy es Con Es la la arena mejor cárcel del movediza y mundo. todo, doctor, porque y eso hay cogen, que recordarlo. cogen al profesor y lo ponen de mujiganga ahí, ante la prensa. Lo ponen de mujiganga para ellos lavarse las manos, para ellos limpiarse las manos Don y limpiarse Iván, la cara. antes de ir, no, tengo una preguntita y es si no se puede hacer una demanda internacional ante el Juzgado de Derechos Humanos Internacional, porque si aquí, por ejemplo, se violan los derechos humanos, como usted está informando de que el 58% de los presos son preventivos, entonces una corte internacional tiene que captar o demandar eso. Claro, eso se puede Entonces hacer. se puede hacer. Sí, se puede hacer una demanda. Hay que Pero hacerlo. Eso hay que los hacerlo. familiares tienen que unificarse. Sí, claro. Tiene Todo que un haber, movimiento. tiene que haber exactamente. Desde aquí todo un se movi- propone todo eso. un movimiento social para que se haga eso. Pero ya ustedes vieron, señores, la justicia de este país. Un techo de una discoteca, se le agarra y mata a 400 Y ella gente. dice que están haciendo Mata la a 400 investigación en gente. silencio. Y están haciendo una investigación en En silencio. silencio.